BTS Normal, trailer oficial. Ya está disponible en YouTube el primer adelanto de Normal. Tenemos un video de Jimin y Jin saliendo juntos. Al parecer, ambos también van a disfrutar su tiempo libre paseando en París. Otro video que circula es de Jungkook subiendo a una camioneta, y detrás de él vemos a Hobi y Taeyeon que iban juntos. Al parecer, nuevamente los chicos se dividen en grupos para pasear juntos. Ha estado circulando otro video del día de ayer, un video de Jungkook en París y supuestamente también de Taeyeon, donde los Taekookers dicen que ambos salieron solos a pasear por las calles de la ciudad, disfrutando tranquilamente del lugar. Solo ellos dos. Según las cuentas que están difundiendo este video, sería una especie de salida privada entre ambos. Pero como pasa con muchas de las historias que intentan viralizar, cuando uno revisa el contexto completo, se da cuenta de que esa información simplemente no es cierta. Y es que otra vez están tomando un fragmento de un video, eliminando todo lo demás y construyendo una narrativa que realmente no coincide con lo que se puede ver. Porque sí, es verdad que Jungkook y Taeyeon estaban en el mismo lugar en París. Eso nadie lo está negando. Lo que es falso es afirmar que estaban paseando solos juntos, disfrutando de una salida únicamente entre ellos, porque en los videos completos se puede ver claramente que había alguien más acompañándolos. ¿Y adivinen quién estaba con Jungkook y Taeyeon? Así es, Hobi. Ese pequeño detalle, curiosamente, es el que muchas de estas cuentas deciden omitir cuando comparten el video, porque evidentemente no encaja con la historia que quieren venderle a su propio fandom. De hecho, si nos ponemos a analizar el orden en que salen del lugar, incluso tendría más sentido decir que era una salida de Taeyeon y Hobi que una salida de Jungkook y Taeyeon. ¿Por qué? Porque cuando abandonan el sitio, Jungkook es el primero en salir completamente solo. Se le ve caminar directamente hacia el vehículo y subir al auto sin que nadie vaya a su lado. Después de eso recién salen Taeyeon y Hobi juntos, caminando uno al lado del otro. Entonces, si alguien quisiera sacar conclusiones apresuradas únicamente basándose en quién sale con quién, tendría incluso más argumentos para decir que Taeyeon estaba con Hobi. Pero, por supuesto, nadie serio debería hacer ese tipo de afirmaciones únicamente por unos segundos de video. Sin embargo, eso es justamente lo que hacen estas cuentas. Toman únicamente la parte que les conviene, recortan el resto del contexto y empiezan a crear una historia completamente diferente para hacer creer que ocurrió algo que en realidad el propio video no demuestra. Es la misma estrategia de siempre: seleccionar unos cuantos segundos, ignorar todo lo demás y presentarlo como si fuera una prueba definitiva de una narrativa que ellos mismos inventaron. Y la verdad es que esto ya nos sorprende. Cada vez que aparece un video o una fotografía nueva, siempre hay alguien intentando convertir algo completamente normal en una historia mucho más grande de lo que realmente es. No importa si en el video aparecen más personas, no importa si el contexto contradice lo que están diciendo. Mientras exista la posibilidad de construir una teoría que beneficie su narrativa, lo van a hacer.
Después esa información comienza a compartirse una y otra vez, hasta que muchas personas terminan creyendo que es un hecho, cuando en realidad todo nació de un video sacado de contexto. Al final, lo único que termina ocurriendo es que desinforman a su propio fandom. En lugar de compartir lo que realmente se ve en las imágenes, prefieren acomodar la historia para que parezca otra cosa. Y eso es precisamente lo que pasó con este video de París. No era Jungkook y Taehyung paseando solos por las calles como intentan hacer creer algunas publicaciones, porque Hobi también estaba presente, y eso se puede ver en el material completo. Pero claro, ese detalle no genera el mismo impacto ni alimenta las teorías que algunos quieren seguir difundiendo. Así que, como siempre, vale la pena mirar el contexto completo antes de creer cualquier publicación que aparece en redes sociales. Porque una cosa es que Jungkook y Taehyung coincidieran en el mismo lugar, algo totalmente normal considerando que son miembros del mismo grupo. Y otra muy distinta es inventar una historia diciendo que estaban disfrutando de una salida únicamente entre ellos, cuando el propio video muestra que no era así. Pero sabemos perfectamente que mientras estas personas tengan la oportunidad de inventar una historia y venderla como si fuera un hecho, lo van a seguir haciendo. Lamentablemente, muchas de esas cuentas viven precisamente de situaciones sacadas de contexto, interpretaciones forzadas y narrativas que no tienen un respaldo real, pero que aún así siguen compartiendo como si fueran la verdad absoluta. Muchos están preocupados porque supuestamente ya no ven salidas entre Jimin y Jungkook como antes. Y como siempre, cualquier situación relacionada con nuestro Jikook termina provocando exactamente las mismas preguntas de siempre. ¿Se pelearon? ¿Terminó el Jikook? ¿Ya no son cercanos? ¿Por qué no salen juntos? ¿Por qué no aparecen solos los dos? ¿Por qué salen con otros miembros? Son preguntas que se repiten una y otra vez cada vez que pasa algo, y que al final terminan convirtiéndose en críticas y comentarios negativos hacia Jimin y Jungkook simplemente porque no cumplen con las expectativas que muchas personas tienen sobre cómo debería ser su relación o cómo deberían comportarse. Y creo que ese es precisamente el problema. Hay personas que se han creado una idea muy específica de cómo tendrían que actuar Jimin y Jungkook, y cuando la realidad no coincide con esa idea, automáticamente empiezan a inventar teorías. Si un día salen juntos, todo está bien. Si otro día salen con otros miembros, entonces ya empiezan los rumores de que algo pasó. Si pasan varios días sin verse en público, aparecen comentarios diciendo que están distanciados. Si uno publica algo y el otro no, también buscan significados donde probablemente no los hay. Es un ciclo que se repite constantemente y que sinceramente ya resulta bastante cansado. En primer lugar, eso de criticar porque salen con tal miembro, y no solamente entre ellos, deberían dejárselo a los Thai Cookers, porque literalmente es el tipo de narrativa que esas personas llevan construyendo desde hace años. No tiene sentido caer exactamente en el mismo comportamiento que tanto se critica. Al final del día, los 7 son familia. Los 7 se conocen desde hace muchísimos años. Han vivido experiencias que muy pocas personas podrían entender. Y obviamente, cada uno decide con quién pasar su tiempo libre, dependiendo del momento, de cómo se sienta o simplemente de lo que tenga ganas de hacer ese día. No existe ninguna regla que diga que tienen que salir siempre con la misma persona.
Además, Jimin y Jungkook no tienen absolutamente ninguna obligación de pasar tiempo juntos todo el día, ni de aparecer en cada parada de la gira, caminando uno al lado del otro, solamente para demostrarle algo a los fans. Ellos no tienen que estar pensando en si una foto o un video va a tranquilizar a un sector del fandom. Su vida no funciona alrededor de demostrar constantemente que siguen siendo cercanos. Y muchas veces parece que algunas personas olvidan justamente eso. Incluso si alguien realmente cree que Jimin y Jungkook tienen una relación sentimental, tampoco tendría sentido esperar que pasaran absolutamente cada minuto juntos. Personalmente, creo que cualquier pareja, ya sean novios, esposos o cualquier otro tipo de relación, también necesita su espacio individual. Es completamente normal que cada persona tenga momentos para compartir con otros amigos, con otros compañeros o incluso para estar sola. Eso no significa que exista un problema. Al contrario, es algo completamente sano en cualquier relación. Y si hablamos específicamente de una relación de muchos años, todavía tiene más sentido. Si dos personas llevan muchísimo tiempo siendo importantes la una para la otra, no necesitan demostrar todos los días que siguen teniendo un vínculo fuerte. No necesitan estar pegados las 24 horas del día para que exista confianza. Cada uno puede tener sus propios momentos, sus propias amistades y sus propias actividades sin que eso signifique que la relación cambió o terminó. Por eso me llama tanto la atención que cada vez que Jungkook aparece con Hobi, con Namjoon, con Taehyung, con Jin o con cualquier otro miembro, inmediatamente aparezcan personas diciendo ¿y Jimin? O cuando Jimin sale con algún integrante, automáticamente preguntan ¿por qué no está Jungkook? Como si ninguno de los dos pudiera compartir tiempo con el resto del grupo. Y eso realmente no tiene sentido, porque BTS siempre ha demostrado que son un grupo muy unido y que las diferentes amistades entre ellos siempre han existido. Siento que muchas personas también olvidan que no vemos ni el 1% de sus vidas. Nosotros únicamente conocemos los momentos que ellos deciden compartir públicamente o aquellos que terminan apareciendo porque algún miembro subió una fotografía o porque alguna actividad se hizo pública. Todo lo demás ocurre completamente fuera de cámaras. Por eso resulta imposible sacar conclusiones sobre con quién pasan más tiempo o qué hacen durante sus días libres. De hecho, en varias ocasiones se ha demostrado que Jimin y Jungkook sí han coincidido en las mismas reuniones o en las mismas salidas con otros integrantes. Sin embargo, ninguno de los dos publica absolutamente nada sobre esos momentos. Muchas veces nos enteramos después porque Hobi sube una foto, porque Jin comparte alguna imagen grupal o porque algún otro miembro decide mostrar un recuerdo de ese día. Y recién ahí descubrimos que Jimin y Jungkook también estaban presentes disfrutando del mismo momento junto al resto del grupo,